Es presentado por Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Buenas noches. Se fue y no nos dio el final de la carrera. No nos dio el final de la carrera, pero en el final de esta carrera está Francisco Javier Herrera Fialli. Él Permiso, es Francisco Javier. escritor, tiene solo 21 años y ha hecho esta publicación que se llama Trading y Bolsa. Y cuando me decían que íbamos a hablar del mercado de valores, yo decía, bueno, yo no tengo ni idea de qué preguntarle a este joven. Yo estoy igual. Pero justo en la nota de prensa dice que no hay que ser un experto como para comprender cómo funciona este sistema, este mercado. Y de eso nos va a hablar Francisco. Bienvenido, Francisco. Bienvenido, Francisco. Lo primero que yo pensé que cuando me dijeron, mira, vamos a recibir un escritor y el libro se llama Trading y Bolsa. Yo me imaginaba un señor gordo, canoso, con 14 años de posgrado de economía. No, no, no. Resulta que me dicen, no, es un joven venezolano de 21 años que el tipo es un treque en la cosa. Bienvenido. Muchas Bienvenido. gracias. ¿Por qué escribiste este libro? Tienes muchos años en España, me imagino. Sí, ya 15 años. 15 años, Sí. bueno. Este libro, ¿por qué decides escribir estas páginas sobre trading y bolsa? Ese libro nace sobre todo para desmitificar lo que comentaba Carlos, ese mundo que todo piensa pues de un señor gordo, trajeado, la bolsa, pues el miedo, el dinero, y luego sobre todo lo escribí para gente que no tiene ningún conocimiento, es decir, para gente que no sepa nada Por ejemplo. y quiera entender qué es eso del trading y sobre todo pueda obtener un beneficio, y sobre todo lo que me he centrado es que sea práctico y sobre todo que se pueda poner en práctica y sacar un ingreso extra con lo que se... ¿Y por qué tú sabes tanto de trading y de bolsa? Yo la verdad que empecé, al principio fue por curiosidad, es decir, un poco a ver qué hay detrás de este mundo, y luego empecé a formarme pues con numerosos profesionales de ese mundo, analistas técnicos, charlas, tutorías, es decir, me formé para poder entender la materia. ¿Y de dónde nace la idea de lo que yo he aprendido puedo traducirlo en un lenguaje sencillo para que, como dice aquí en la presentación del libro, amas de casa, estudiantes y personas no expertas en materia económica puedan entenderlo? O sea, ¿de dónde te salió? Vamos a traducirlo en lenguaje coloquial y accesible a la gente. La verdad que eso es lo que demanda la gente, es decir, yo lo que busco es dar una solución a esa demanda. A mí no me interesa pues, traducir el mundo de la bolsa a un libro complejo, amplio, extenso, que nadie entienda, es decir, de esos hay muchos. Incluso podemos revisar la biblioteca y encontramos libros de análisis técnico de este tamaño y que digamos que ya dan miedo verlos. Entonces lo que yo quiero transmitir es un libro sencillo, fácil de leer y que digamos que no asuste, un libro que sea... Porque además tú dices que podemos arriesgarnos sin miedo a tener un ingreso adicional. Sí. Justo en este mundo, en el que uno lo más básico que sabe es que se puede ganar, pero se puede perder mucho dinero, ¿no? Sí, sí. Y tú allí te metes tanto en este tema de la pedagogía sobre el mundo del mercado de valores, que podrías decirnos cómo evitar perder, por ejemplo. Sí, a ver, evitar perder, yo siempre digo que, incluso a mis alumnos, siempre le digo que la pérdida es inevitable, hay que tomarlo como una inversión. Cuando nosotros creamos un negocio, siempre hay una inversión, pues digamos esa pérdida son esos gastos, esas pequeñas inversiones. Pero sí es cierto que hay una forma de limitar o digamos cortar las pérdidas para que no afecten nuestra cuenta, nuestros ingresos. Y sobre todo, lo que digo que hay que empezar con un dinero que no necesitemos, un pequeño capital que no tengamos destinado pues, para colegio, para médico, para hipotecas, es decir, unos ahorros que tengamos ahí aparcados y los podamos mover y sobre todo obtener un beneficio. ¿Y un pequeño capital sería de cuánto? Un pequeño capital mínimo a partir de 2.000 euros, 2.000 dólares. Okay. Acabo de ver dentro de las cosas y la nota de prensa, tienes una web, una plataforma digital que es bolsaytrading.com. Sí, tu plan A, bolsaytrading.com, un poco nace el eslogan pues, de hacer del trading tu plan A. Y ahí pues lo que imparto son cursos incluso online, presenciales, y la verdad que... ¿Cuál es tu profesión, Francisco? Trader. Ah, bueno, tú eres trader. Sí. Obvio.
Claro, pensé que te habías preparado para escribir sobre el libro, te habías preparado la materia para escribir sobre el libro. No, además de serlo, Sí. igual buscaste expertos Sí. como para tener más tino a Claro, la sí hora es de... cierto que digamos que hay una distinción, hay gente que se dedica para formar a otras personas y otros que también realizan trading. Yo realizo trading a título personal, es decir, desde mi casa con mi ordenador, veo los gráficos, pues realizo mis operaciones y obtengo un ingreso extra. Y además digamos que nace lo que yo hago. ¿Y tienes nace- clientes a los que les manejas? No, eso ¿No? sí no. Pero vas para allá. Digamos que ahí eso tengo un cierto O respeto. sea, que de pronto tú dices, bueno, yo le manejo las acciones a Carlos Acosta, a Carla Angola, a Miguel Mato, Las les juego en la acciones. bolsa y les quito un porcentaje de sus ganancias porque yo soy quien se las Claro, maneja. es que eso se Así maneja juega, así. ¿no? Sí, sí, pero, sí. pero ¿por qué le tienes respeto? Porque, a ver, primero hay que ser conscientes que se necesita, digamos que para eso yo considero que hay fondos de, digamos, gestores de carteras, hay personas que se dedican a ello. Y segundo, es un poco, para mí es una responsabilidad importante Claro. manejar el capital de dinero otra de persona. otro. claro, ya para manejar tu propio dinero, ya digamos que condiciona pues de otra Mira, persona. aquí, como tú bien sabes, existe la IRS, que es la Oficina de Renta Interna. En España es Hacienda, la Hacienda Pública. ¿no? Hacienda, O sea, y entonces la gente de tal o cual, el capital tuyo está chévere, Sí. está bueno, para un muchacho de 21 años está Sí. bastante aceptable. Sí, sí, está bien. Es decir, has ganado, pues Sí. has perdido poco. Tiene platica, pues. Sí, Así es que decir, las muchachas ya saben que quitó un buen partido. Las pérdidas, digamos que siempre las, es decir, yo no soy de los que digo, no, nunca he tenido ninguna pérdida, no, en absoluto. Y quien lo diga estaría mintiendo. Sí, lo que pasa es que hay que... No te descapitalizado. Claro, es decir, y también gestionar, saber mantener ese ratio de beneficio y pérdida de forma positiva. ¿Tú crees que si uno se lee este libro, puede uno mismo hacer como tú desde computadora? Sí, es decir, Tarán. incluso ya hay gente que lo ha hecho. Tengo incluso en el libro, al final pongo un correo de preguntas para gente que no haya entendido algo, pues me lo transmita. Incluso hay gente que... Perdón, ¿está en Amazon? Sí, Ok. incluso ahora en Miami se está vendiendo a partir de hoy en Books and Books. Ah, qué chévere. Y ya está a la venta para quien lo quiera comprar. Y sobre todo, pues hay gente que me comenta que ya ha podido obtener esos pequeños beneficios Sí. con la lectura del Entonces, libro. con 2.000 euritos puede uno arrancar. Una pregunta Sí. que puede resultar elemental, pero que obviamente me llama la atención. Yo tengo un hijo que es 3 años menor que tú y 2 hijas que son varios años mayores que tú. O sea, puede ser mi hijo. Chico, ¿por qué te interesa? O sea, venías a estudiar medicina, Sí, te pusiste en este negocio de la bolsa. sí. ¿Y qué pasa con la rumba, los viajes, las novias, las idas para la playa, todo eso? La verdad que se puede complementar, es decir, no una Porque cosa... no es esclavizante. No, eso es lo bueno. Es decir, mi ejemplo, además de ello, pues yo tengo el libro, sí es cierto que en mi caso pues se va complementando, pero una persona que solamente se dedique al trading lo puede hacer pues en una jornada laboral bastante pequeña. Hay que comparar, pues en España la jornada laboral son 8 horas con pues 2-3 horas que puede durar, por ejemplo, operar en el Standard & Poor's, que es el mini SP500 en este caso. Y digamos que en España serían las 3:30 de la tarde hasta las 5:30, 6 de la tarde, que es su momento de mayor volumen, Cumbre. que digamos que cuanto mejor se puede trabajar, y esa sería la jornada laboral. Entonces, ¿Y no cómo es... saber? Nadie puede predecir, Sí. seríamos pitonizos, pero en este mundo tan inestable, economías como la española, que está Sí. atravesando una situación muy difícil, el desempleo está, Sí. bueno, en porcentajes muy altos. En Estados Unidos es diferente, el desempleo ha bajado mucho, mucho. Bastante. Bastante después de la burbuja, pero, y de la crisis, bueno, sí, de los momentos más duros, ¿no?, de este país. Ahora hay estabilidad en ese sentido, pero no se sabe. Antes las economías que nosotros apuntábamos como quizás los ejemplos Sí. para el mundo nos han dado terribles sorpresas, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para tantear y, no sé, hacer pronósticos? Eso se trabaja con una herramienta que se llama análisis técnico, es decir, lo que yo lo considero como la teoría de este negocio. Siempre en el libro incluso lo comento que el trading hay que tomárselo como una carrera universitaria. Pues tenemos la teoría, que es el análisis técnico, las prácticas, y luego ya tenemos, digamos, ese título que es la independencia financiera o el ingreso extra. Y el análisis técnico en ese caso es el que nos ayuda a predecir pues, si unas acciones subirán, bajarán, si un índice subirá, bajará, y podemos obtener ese Mira, me imagino que beneficio. todos tus amigos
amigos y tú dices, mira, te voy a dar $1.000, Sí, 2.000 ahí, invierte, sí, te los dan. Sí, claro, es Si decir, estuviera en mucha Caracas, te gente- dijeron, chamo, agarra 2 lucas ahí y dale. Mira, pero no. en mira, eso no. mucha gente que está viendo la cosa, yo estoy entusiasmadísimo. Voy a tratar de conseguir $2.000 prestaditos por ahí, padre. No, en serio, la gente se estará preguntando, los márgenes de riesgo. Los márgenes de riesgo, sí es cierto lo que comentaba al inicio, es lo que hay que saber gestionar y hay que saber cuánto estamos dispuestos a perder en una operación, que es de lo que se trata. Muchos profesionales la pregunta que se hacen cuando hacen una operación, abren una operación en bolsa de su casa con su plataforma y dice ¿cuánto estoy dispuesto a perder el día de hoy? $50, $100 y en base a ello tú tienes que saber cuál va a ser tu beneficio, ¿sí? Claro. Para mantener una O sea que gestión la pregunta, de... perdón Carla, es más que cuánto me voy a ganar ahí, es cuánto estoy dispuesto a perder. Claro, es al Es revés. eso, es al revés, que digamos que la gente que a lo mejor comete fallos se pregunta, pues hoy quiero ganar o hoy estoy dispuesto a ganar, no, y es al revés, es cuánto estoy dispuesto a perder. Y la buena sorpresa es que no pierdes nada. Bueno, a veces... Podría suceder. Claro, ¿Has sí, pe- no, sí, es decir, hay veces las operaciones se da que son positivas, es decir, muchas veces las operaciones son al 100% positivas, pero luego hay pequeñas pérdidas, se van gestionando, pero digamos que una cosa compensa con la otra. Oye, Francisco, muchísimas gracias por Gracias, haber muchas venido. gracias. ¿Tu Twitter cuál es? F. Fialli. F. Fialli, ahí está, ahí está. @F. Fialli. Sí. Él es venezolano, no se confunda Sí. con su acento. ¿Dónde Lo que naciste? sucede es que En San Cristóbal. En San Cristóbal, Ay, imagínate. Gochito, Pero qué tienes cosa tan 15 buena. años en Sí. España. Sí, 15 Llegaste años. muy niño. O sea, Sí. llegaste de 5 años. De ¿no? 5 Claro, años. igual que mi sobrino, por cierto, llegó a España a esa misma edad. Qué bueno, y ya te es un felicito. españolito como tú. Muchas gracias por haber Muchas venido, gracias. Fran, y bueno, más Es tu éxito casa. del que ya Sí. tienes. Date una vueltita por el venezolano en España también. Sí. Ya, Sí, porque- vale, en para serio. que te Pues sí. entrevisten por allá. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo Fran. estás por aquí? Hasta el domingo. Ya el domingo te vuelves Sí. a Madrid. Sí. ¿Vas a hacer el lanzamiento del libro aquí? Sí, ahora estamos con las entrevistas y sobre todo pues posicionarlo suerte. en Books and Books. Mucha Claro suerte y que mucho sí. éxito. Perfecto. Ha llegado el momento en el que yo le digo a ella, ¿aló, Carla? Buenas noches, señora Costa. Este programa fue presentado por English Spot. El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.